una vez más a la última clase de este trimestre, hasta después de la primera semana de Pascua, en que nuevamente nos volveremos a encontrar. Estamos en los capítulos 15 y 16, y el contenido fundamental de estos capítulos trata de lo siguiente. Primero voy a resumirlo y luego lo leemos, esperando que también vosotros hagáis este ejercicio. Antes de ir leyendo, para no perdernos en los distintos símbolos que se nos van presentando, saber un poco cuál es el objetivo fundamental que pretendemos. Y como siempre venimos diciendo, también estos capítulos repiten el esquema. Hay un objetivo fundamental que pertenece al futuro, que es lo que Dios pretende. Hay una referencia al pasado en el que se basa todo el desarrollo del análisis que se hace en el libro, y tiene una repercusión en el presente, en el hoy de nuestra vida para todos los cristianos, donde se repiten, metafóricamente hablando, simbólicamente hablando, pero manteniéndose los contenidos, pues aquello que es el proyecto de Dios en favor de nosotros, su pueblo. Es el futuro, acordaros, la gran liturgia. Dios ha preparado en el reino de los cielos un festín de manjares, y a ella están convocados los 144.000, los evangelistas, los apóstoles, los del Antiguo Testamento, del Nuevo. Hay ángeles, hay trompetas, hay signos. Está presidido por el Padre Dios. El Cordero ocupa el primer lugar porque es el que nos identifica y presenta al Padre, y se mantiene todavía en el libro el intento de agotar el plan de Dios para ver si su pueblo, nosotros, acabamos de escuchar su palabra y nos convertimos. Es el Padre que no se cansa nunca, que una y mil veces abre la puerta de su Hijo, aunque una y mil veces le está diciendo: no te voy a abrir, no voy a volver a abrirte, tienes que cambiar, esto no puede ser así, te vas a perder, tú lo pasas mal y no lo haces pasar a nosotros. Pero no puede el Padre, toca el timbre el Hijo e inmediatamente le abre la puerta, con ese abrazo de alegría que supone, y propone que sea de verdad el abrazo definitivo, porque el Hijo se acerca a la casa arrepentido de los malos caminos que ha recorrido. ¿Y de qué se vale todo esto? Pues en el capítulo 16 lo vas a ir viendo. Son justamente, y esto lo tengo que explicar, son las mismas plagas que empleó Dios por medio de Moisés al emperador egipcio para que se convenciera de que tenía que doblegar su cerviz y dejar salir al pueblo. Moisés se presentó ante el faraón y le dijo: mira, vengo en el nombre de Dios, quiero que mi pueblo... El faraón impertérrito, pero ¿cómo vamos a dejar salir a mano de obra barata, a trabajadores fuertes, a gente migrante que nos sirve en aquello que los españoles no queremos servir? ¿Cómo vamos a dejarnos en libertad que se vayan? No, se acaba la bicoca. Entonces el emperador está impertérrito, duro de cerviz, y no permite la salida del pueblo. Y Dios le manda una prueba para que se doblegue y reconozca que
que el poderoso, el grande, es Dios. Y se convierte el agua en sangre, y se caen los montes, y el cielo no oscurece, y bueno, símbolos, todos son símbolos. Símbolos que tienen su realidad en el mundo que vivimos, pero que no se llama río de agua convertido en sangre, sino que hoy se puede llamar cualquier nombre de los males que aquejan a nuestro pueblo. Podríamos llamarlo hoy hambre, paro, soledad, abandono, sin techo. Todo eso que sabemos son las plagas del siglo XXI que en aquel tiempo hicieron y se presentaron ante el faraón con una tragedia grandiosa, convirtiéndose en símbolos que perduran de generación en generación y que sirven, por tanto, para todos los pueblos. ¿Cuál es la pretensión? Y esto es lo importante, que los hombres que somos el pueblo de Dios, presididos por el gobierno, presididos por el Papa, oigamos la voz de Dios y nos convirtamos y nos demos cuenta que andamos por caminos que no son los que propone el Padre. ¿Y qué pretende? Pretende únicamente esa conversión para que también nosotros de la última generación, luego vendrán otros, pero somos de momento los de la última generación, para que nos demos cuenta que también estamos invitados en la gran liturgia del reino, nos convirtamos, seamos reconocidos por el Cordero y el Padre nos abra las puertas y nos invite a participar en su reino. Este es un poco el contenido de los dos capítulos, el 15 y el 16. Vamos ahora a ir leyendo y vamos intentando aclarar el contenido de cada uno de los símbolos que se nos van presentando. Una vez que ya sabemos globalmente cómo es la expresión, cuál es la forma y cuál es el contenido que se pretende. El capítulo 15 empieza así: vi otra señal en el cielo, grande y admirable, 7 ángeles que llevan las 7 últimas plagas, en las que se agota la ira de Dios. Fijaros qué importante. Primero, vi otra señal en el cielo. Viene de Dios. Hay ángeles que son los portadores de esta señal. Allí donde hay ángeles, está Dios por medio. Son los mediadores de Dios. ¿Y qué es lo que traen estos ángeles? Llevan las últimas plagas, es decir, las últimas pruebas para que el pueblo se convierta en medio del dolor que padece y reconozca que la ira de Dios ya se agota, se termina y que va a cerrar el plazo. Esto perdurará por los siglos, hasta el final de los tiempos, pero se seguirá leyendo lo mismo. 7 ángeles que llevan 7 últimas plagas en las que se agota la ira de Dios, en bien de cada uno de nosotros y de los que vengan después, que escuchen esta palabra. Dios permite este sufrimiento para que te des cuenta que lo estás ocasionando tú con tu comportamiento, cambies de camino, te conviertas y puedas participar y heredar el sitio prometido por el Cordero degollado en el reino del Padre. Dice, vi una especie de mar transparente, veteado de fuego. Empieza a contar las plagas. Una especie de mar transparente,
veteado de fuego. Los que habían vencido a la fiera, es decir, al mal, a su imagen y al número de su nombre, estaban junto al mar, transparente, esperando con las cítaras de Dios en sus manos. El que se ha convertido es alguien en paz. No le preocupa, no teme. Quien está en las manos de Dios, quien renueva su confianza en Él, quien aunque esté rodeado de males, no es insensible a ellos. Y sabe que le puede llegar, y de hecho llega a muchos, pero él pertenece a Dios, que ha vencido el dragón y por tanto ha vencido el mal. Esta gente que espera porque se ha convertido, cantan el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el canto del Cordero. Y fijaros qué canto tan bonito. Es el reconocimiento del triunfo de Dios. Luego dirá cada una de las plagas, el dolor que ocasionan, pero el triunfo va por delante. Grandes y admirables son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Está proclamando, eres el Creador. Justos y acertados tus caminos. Está invitándonos a seguir el camino que conduce a la vida, que es el mismo. Eres el Rey de las naciones. ¿Quién no respetará al Señor? ¿Quién no te dará gloria? Tú solo eres santo, y todas las naciones vendrán a adorarte en tu presencia, porque se han revelado las decisiones del Señor. Es el reconocimiento de la grandeza de Dios, que está poniendo todos los medios en favor del pueblo para que se convierta y cambie y pueda ser heredero del reino que Dios ha prometido y que Cristo, con su sangre derramada por todos, ha conquistado para cada uno de los que siguen su camino. Después vi cómo se abría el templo, la tienda del testimonio en el cielo, cómo se abría el templo, la puerta del templo donde Dios habita. Es el signo de vi cómo Dios se revelaba, sentí cómo Dios me hablaba, sentí que la obra de Dios estaba entre nosotros y que si queremos descubrimos y podemos seguir su camino. Del templo salieron 7 ángeles, otra vez 7 y otra vez ángeles. Es Dios el que está por medio. Del templo salieron 7 ángeles con 7 plagas, vestidos de lino puro resplandeciente. Son emisarios de Dios. No pueden vestir en luto, no pueden vestir en colorines. Son las almas blancas, purificadas, limpias, sin pecado en definitiva. ¿Y cómo expresarlo mejor? Con una túnica blanca, de lino, la mejor de las telas. Se creía. Uno de los 4 vivientes entregó a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. Fijaros, la ira de Dios es la oportunidad última que Dios está ofreciendo a través de las pruebas que permite para que la gente comprenda y se dé cuenta que el vivir cómodamente, egoístamente, porque tienes, porque puedes, porque vales, ese no es el camino. El camino es dar vida, servir. El que se guarda para sí mismo se pierde, decíamos el domingo. Por el contrario, el que se pierde por los demás se gana para la vida eterna, para poder participar en la liturgia de los elegidos en el reino. Uno de los 4 vivientes entregó a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó de humo. Es la gloria de Dios. Es lo que nadie puede ver.
es lo indefinido. Sabemos que está, pero es que no lo hemos visto. El humo, por tanto, el incienso que se nubla en nuestros ojos, pero que sin embargo se eleva y nos hace ponernos en comunicación con el Señor. Nadie podía entrar en el templo hasta que se completaron las 7 plagas de los 7 ángeles. Y empieza el capítulo 16 y va nombrando cada una de las plagas. Son paralelas a las plagas que permitió el Señor ante el faraón para conceder la liberación del pueblo. Fijaros que el contenido se repite. Son las plagas, las pruebas que Dios permite para que el pueblo se deje liberar, se ponga en camino, supere todas las dificultades que tengamos y podamos presentarnos en el reino del Padre a la gloria que por Cristo nos pertenece. Empieza así el capítulo 16. Oí una voz potente que salía del templo y decía a los 7 ángeles. A ver, la voz sale del templo, es la palabra de Dios, y se dirige a los 7 ángeles, es decir, por medio de los ángeles, los profetas, los emisarios, aquellos que han dicho sí a Dios y se han convertido en mediación en favor del pueblo. Hizo derramar a la tierra las 7 copas de la ira de Dios, es decir, el final de lo que Dios está permitiendo, porque si te empeñas te pierdes, pero el Padre Dios no deja de ofrecer las oportunidades para que ningún hijo pueda perderse, y por eso constantemente dice lo último, son las 7 copas últimas llenas de la ira de Dios, el sufrimiento se acaba porque se acaba el tiempo de la purificación. Salió el primero y derramó una copa en la tierra a los que llevaban la marca de la fiera, y les salieron úlceras malignas y graves. No toméis al pie de la letra ninguna de estas plagas. No se trata de tomarlo al pie de la letra y Dios mandó esto, no. Los hombres hemos construido un mundo tan malo que entre nosotros hay epidemia, que entre nosotros hay hambre, que entre nosotros se multiplica el paro, que entre los pueblos, en todos los pueblos, hay soledad, que está muriendo gente, cantidad de gente, por descuidos, por dejadez, por no poner el camino en marcha y por no lograr el cambio al que Dios nos invita a que tengamos, que demos. El segundo derramó su copa en el mar y se convirtió en sangre, como de muerto, y murieron todos los seres vivientes del mar. Es la plaga de Egipto repetida, como ocurrió en tiempos de Moisés. ¿Y qué pretende? Que te conviertas. Date cuenta, este mundo inhóspito, donde muy pocos tienen mucho y gozan muchísimo, pero la mayoría tiene tanta carencia y sufre tantos riesgos, tiene que recapacitar unos y otros y dar el vuelco para poder compartir lo que somos y tenemos y organizar el mundo sobre la base de la justicia, la paz y el amor. Oí que el ángel de las aguas decía: justa es la sentencia, oh santo que eres y eras, porque derramaron la sangre de santos y profetas. Les darás a beber sangre como se merecen. Fijaros, el río se ha convertido en sangre de la cantidad de gente que hay muriendo injustamente por asesinatos, aunque sean indirectamente, de todos aquellos que se consideran pudientes en el mundo, pero que no están en el camino de Dios. Y oí decir al altar: sí, Señor Dios Todopoderoso, tus secuencias son justas y acertadas. Y así va diciendo la cuarta plaga, la quinta, la sexta, la séptima.
Y termina estas plagas con una teofanía, para saber que Dios es el que anda por medio. En el versículo 18, entonces a la séptima plaga del templo y del trono salió una voz potente que decía: hubo relámpagos, estampidos y truenos, hubo un gran terremoto como no lo ha habido desde que hay hombres en la tierra. Así de violento era el terremoto. La gran ciudad se partió en tres y se derrumbaron las ciudades de las naciones. Dios se acordó de Babilonia la grande y le hizo beber la copa de la ira de su cólera. Es decir, fijaros, el poder de Dios que vence a la gran Babilonia, símbolo del mal. Recordad que Babilonia fue la ciudad donde fueron deportados el pueblo de Israel cuando fue invadido por Nabucodonosor. Y Dios, con su poder, cuando se manifiesta porque quiere el bien de todos, destruye al mal, le vence. Y lo que hace es lograr que la gente reconozca el poder de Dios que salva, escuchen su palabra, sigan su camino y así podamos todos ser partícipes de la gloria del reino. Pues muy bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, que tengáis una Semana Santa de verdad feliz, en el sentido de que estemos todos, ojalá, centrados de tal manera que no permitamos por nada del mundo ser espectadores. No seamos de los que activamente condenemos a Jesús. Es mejor que nos demos cuenta que si morimos con Él renunciando a nuestros caminos, a nuestros pecados, y seguimos su camino, el estilo de vida que Él nos propone, sí moriremos, pero con Él resucitaremos para siempre.